Mañana en Casa TV, en esta oportunidad, les invita a la tertulia que se efectuó aquí en la ciudad de Santo Domingo, donde se trató el tema Panorámica Global de los Museos y el ICOM. Acompáñenme. Ya que se trata sobre los museos, Panorámica Global y el ICOM, una entidad muy conocida internacionalmente, también con la República Dominicana, que viene siendo producida años por el Consejo Nacional de Museos. Repito, nuestra invitada de honor es Hilda Abreu de los Mores, quien es conservadora de arte, presidenta del ICOM Dominicano y directora del Museo de Universidad. Demos un fuerte aplauso a Hilda. Gracias a todos por venir. Este tema de museos es un tema que a mí particularmente me gusta mucho porque enriquece tanto la vida de todos. ¿Qué pensamos en museo? Un sitio que uno va a ver la historia de nuestra cultura, pero un museo es más que ofrece mucho más que eso. Entonces el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, tiene una definición que es una referencia que me voy a permitir leerla, que dice: un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, con fines de estudio, de educación y recreo. O sea, es más que tenemos una colección aquí. O sea, el museo educa, el museo sirve de esparcimiento, ayuda, contribuye a la sociedad, a los habitantes de todas estas cosas. El museo viene del término museion, del latín museion, que significaba asiento de las musas. Aquí, por ejemplo, el Museo de Alejandrina en la época romana le decían Museo de Alejandría en Egipto, pero era más bien un centro de estudios filosóficos, una biblioteca, más que un museo en el sentido que hoy tenemos de la palabra. También en otras partes del mundo, en Asia, en China, muchos que han viajado a China conocen los guerreros de terracota. En cierto modo es una colección de todos sus guerreros y otros objetos que se encontraron en la tumba de los guerreros de terracota de 210 a.C. en China. Este coleccionismo siguió en Europa a través de la época medieval. Era sobre todo ligado a los príncipes y a la iglesia. Carlomagno tenía una colección de tesoros, de obras de arte, y le servía más bien, era un recurso económico. Cuando tenía que financiar una guerra, podía negociar parte de sus tesoros. Por ejemplo, aquí en la Basílica de San Marcos, Venecia, fecha 1204, aquí arriba en esta imagen se ven los caballos de bronce de Constantinopla que los trajeron, porque en la Edad Media ya había un comercio entre Italia, sería de puente, entre países exóticos más lejanos al oriente de Europa y el norte de Europa. Se trasladaban colecciones y se iban para Inglaterra, para el norte, para el centro y norte de Europa. En el Renacimiento, las colecciones siguieron ese coleccionismo en esa clase comerciante que empezó a surgir en Italia, los Medici,
hicieron una colección de más de 100 años en las diferentes dinastías de los Medici, de esa familia importante de Florencia, y llegó un momento en que esa colección hubo que acomodarla en un lugar y hasta cierto punto la tenía accesible al público, y lo hicieron en la Galería de los Uffizi. En los que han ido a Florencia conocen los museos de los oficios, que era el segundo piso del área de oficinas de la época. Las colecciones reales, los reyes de Europa también coleccionaban. No solamente eran esa clase comerciante y banquera italiana del Renacimiento, sino después del Renacimiento siguieron a través del siglo XVI, XVII, colecciones reales en diferentes países. Por ejemplo, en Francia, el castillo de Fontainebleau tenía una de estas importantes colecciones reales. También otras colecciones que se fueron formando eran colecciones personales especializadas en lo que llamaban gabinetes de curiosidades. Por ejemplo, el gabinete de curiosidad de Ole Wern formó el Museo Bormiani en 1655. Esto es un grabado en que ustedes pueden ver colecciones de especímenes de historia natural, antigüedades. Esta era otra fuente de coleccionismo. Estas personas curiosas que estaban coleccionando. También había lo que le llamaban las sociedades de eruditos, en inglés The Learned Society. En Inglaterra y Francia hubo sociedades de eruditos que discutían diferentes temas intelectuales y coleccionaban. Esto aquí es una pintura de la Academia de Ciencias de Francia. Estas colecciones eventualmente llegaron a formar parte del patrimonio público del sitio público. Entonces, ¿en qué momento comienzan todas estas colecciones a pasar al sector público, a formarse museos abiertos al público? Cuando comienza a suceder que estas colecciones, cuando eran reyes que las tenían, cuando eran iglesias que las tenían, familias particulares que las tenían, estaban seguras, pero no había esa garantía de sucesión, sino era una dinastía, y entonces poco a poco empiezan a buscar quién se ocupa de mi colección. Entonces la primera documentada que se tiene es en la Universidad de Oxford. Hubo un coleccionista, Elias Ashmole, que tenía una colección privada y sus descendientes ya no se querían ocupar de ella, y entonces se pasó a la Universidad de Oxford con el Museo Ashmolean de 1653. Esta fue la primera que se construyó un edificio, o sea, la comisión construye un edificio y pone ese museo ahí. Siguen surgiendo los museos públicos, o sea, ya la universidad se ocupa de esto, el Estado se ocupa de esto, más y más la gente quiere disfrutar estas colecciones y se van abriendo al público. En el siglo XVIII, con la Ilustración, el afán de conocimiento, el inicio de la industrialización, ya los ciudadanos quieren ese disfrute de colecciones y las ciudades se lo están dando. Tenemos el Museo Británico en Londres de 1859, que se inauguró con 100.000 objetos, porque eran varias colecciones privadas que se unieron para incluir antigüedades, y uno de los más conocidos que tiene el Museo Británico son la colección de los mármoles del Partenón de la Vía Grecia. Tiene un salón vacío esperando para que se lo devuelvan. También tenemos el Museo del Louvre. El Museo del Louvre también fue por la presión a Luis XV y Luis XVI después de que abrieran estas colecciones reales para el público. Pero finalmente fueron los revolucionarios después de la Revolución Francesa de 1789 que lo abrieron en un salón del Louvre, estas colecciones reales, 1797. Aquí pueden ver el gran corredor del Louvre, y hoy día se ha convertido en el museo más visitado del mundo. Esta es una pintura de Hubert Robert
de 1796, o sea, justo para la apertura del libro. En Roma también comienzan a formarse esas colecciones reales y de comerciantes también comienzan, y de la iglesia, a volverse colecciones públicas. Tenemos el Museo Capitolino de 1734 y del Museo del Vaticano, el Museo Pío Clemente, fueron de los más tempranos, 1772. Este modelo europeo de museo público se difundió por todo el mundo. Las colonias de los diferentes países europeos que todavía eran colonialistas, a través de Asia, la India, sureste de Asia, Australia, y por supuesto también a través de Sudamérica, de América entera. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el Museo Pío, era el primero de una familia de pintores, Charles Winston Pío, 1786 en Filadelfia. En Europa, a través del siglo XIX, continúa un avance de museos, un boom de museos. Por ejemplo, tenemos el Museo del Prado de Madrid, 1819. Hubo que esperar, en eso vino la invasión de Napoleón, después de la guerra napoleónica, finalmente se abrió la colección de pinturas. Estamos avanzando a mediados del siglo XIX, se van abriendo más y más museos nacionales en consonancia con el creciente nacionalismo de muchos países. Por ejemplo, aquí tenemos el Museo Germánico de Nuremberg, 1852. Estos museos, el proponente de este museo proponía por la unificación de Prusia para lo que es hoy Alemania, o sea, servía mucho, y también en América Latina, no tengo aquí una imagen, pero iba en consonancia con el movimiento independentista del siglo XIX. Otro tipo de museo que proliferó a través del siglo XIX fueron los museos de antigüedades, para mostrar descubrimientos arqueológicos. Y aquí tenemos, por supuesto, uno de los grandes centros, el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, 1829. Todavía no le hablamos de República Dominicana, es muy temprano en el siglo XIX para hablar de museos. También museos de ciencia y tecnología, con la misma industrialización, las artes decorativas, las técnicas, los materiales industrializados, de producción industrial. En Estados Unidos también comienzan los museos ya a mayor escala a mediados del siglo XIX, el Smithsonian Institution, quien de los puntos claves que uno dice cuando va a Estados Unidos a ver museos, Washington y Nueva York, de los principales. Empezó con una donación de $1 millón de inglés, Smithsonian. Y el primer museo en el castillo, lo que es el castillo, fue el Museo Nacional, 1852. Nueva York, por supuesto, dos grandes museos de los más populares, el Museo Americano de Historia Natural, con sus fósiles y sus colecciones etnográficas y de la historia etnográfica de los diferentes países, las colecciones de pintura, son las más fuertes. Estamos, Historia Natural 1879, Metropolitan 1870. En el siglo XX ya los museos comienzan a plantearse no solo mostrar, comienzan a plantearse teorías de museología, cuál es la finalidad del museo. Hasta entonces eran investigadores, especialistas, cada cual en su isla. El especialista en la arqueología egipcia, el especialista en la escultura, comienzan a teorizar más la museología, la ciencia del museo, para la presentación, el fin del museo. Con la Revolución Rusa de 1917 lo usaron para propaganda del régimen. El Museo de Invierno de Petrogrado, San Petersburgo, en 1919, ya ese palacio, que era real, empezaron a usarlo para presentar las colecciones nacionalistas al servicio del nuevo museo. Y es interesante porque ellos derrumbaron símbolos imperiales
Hay otra toma que tiene un portal de hierro con un símbolo imperial y ellos lo tumbaron, pero ahora lo restauraron y volvieron y se lo pusieron para los símbolos imperiales, para que fuera acorde con la época. En República Dominicana son más escasa la información visual de los museos, pero estamos hablando a finales del siglo XIX que comienza a hablarse de protección del patrimonio y se comienza a pensar en proteger los monumentos coloniales. Tenemos 1870 la primera legislación para proteger monumentos. Luego 1903, primer decreto para proteger monumentos. 1905 hay información histórica de un primer museo en Santiago. Yo sospecho que serían escasas vitrinas con piezas arqueológicas, cosas un esfuerzo pequeño. Y finalmente, el que más conoce los que estudian historia de arte es el Museo Nacional de 1927, que tuvo la zona colonial, creo que en la calle 8. Ese Museo Nacional, después, parece que pasó de Bellas Artes, y de ahí entonces se separaron las diferentes colecciones cuando se crearon los museos especializados en la Plaza de la Ciudad.